Bueno, bienvenidos al podcast de BizPulse. Retomamos con un grandísimo invitado con el que hemos tenido el honor de hacer muchas iniciativas, desde una mesa de redonda hasta participó en un ciclo formativo que organizamos en el CEU San Pablo, y él es Daniel Lacalle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Hoy lo que queríamos ver un poco es, ya que tenemos la suerte de poder tener a Daniel, es poder ver un poco, Daniel, cuál ha sido un poco tu trayectoria, porque muchos de nuestros oyentes son gente joven y sí que quieren un poco interesarse, perdón, en el mundo el mundo financiero. Entonces sí que nos gustaría un poco ir tomando tu trayectoria hasta donde has llegado, para ir un poco que ellos puedan ir enfocando, ¿no?, sus carreras profesionales de la forma más exitosa posible. Claro. Entonces, sí que queríamos saber así de primeras un poco cómo nace esa inquietud por los mercados financieros, si es que te viene desde muy pequeño o ha sido algo que has ido curtiéndote de poco en poco o que porque lo hayas ido viendo con tu experiencia, etcétera. Bueno, yo creo que en mi caso, aproximadamente, yo cuando empecé a trabajar en una empresa petrolera en lo que es el área de financiación internacional y mercados monetarios. Entonces, eso ya me picó un poco la curiosidad, ¿no? Sobre los mercados, la inversión, etcétera. Y a partir de ahí, ¿sabes? Yo creo que a través de la experiencia y el interés, le fui tomando mayor interés, pero fue cuando empecé a trabajar. En aquella época, estaba en la época de emisiones de bonos, de emisiones de acciones de las empresas, salidas a bolsa, etcétera, eran muy importantes, y la verdad es que había un entorno muy positivo hacia la inversión, y eso fue básicamente lo que me empezó digamos, a interesar, ¿no? Entonces, como comentas, Daniel, fue de forma así un poco fortuita, ¿no? Que no lo ibas buscando, sino que por una cosa u otra llegaste a Repsol y ahí viste, pues, Ajá. oye, que el mundo te atraía y querías igual seguir desarrollándote. ¿Qué crees que Sí. fue eso que te llamó tanto la atención en el mundo de las finanzas y te hizo adentrarte cada vez más y profesionalizándote cada vez más en tu carrera profesional? Yo creo que es el darte cuenta, pues, de la importancia de los inversores a la hora de originar préstamos, de llevar a cabo las inversiones más importantes que las industrias necesitan. La importancia de tener personas independientes que le dicen a los gestores y a los directivos de las compañías que sean responsables, que busquen la creación de valor, que busquen la mejora de la rentabilidad, que hagan las cosas mejor, ¿no? Y todo eso, esa independencia e ir entendiendo cómo se conforma valor en la economía, cómo se hace, cómo se llevan a cabo las estructuras de originación que nos llevan luego al progreso, ¿no? Todo eso, pues claramente, pues era para mí fascinante estar en medio de una época tan importante, ¿no?, en la que hicimos la primera emisión de papel comercial grande de España, en la que veíamos salidas a bolsa que parecían impensables unos años antes, etcétera. También, ¿no?, esa visión de entrar en el mundo, ¿no? Fortuito, hombre, a mí siempre me había interesado, ¿no? Pues yo cuando estaba en la universidad, que estudié empresariales, pues me gustaba mirar la bolsa, me gustaba mirar los activos financieros, etcétera, pero de una manera como yo creo que hace la gente ahora mismo cuando lee los Sí. digitales, ¿no? Sí. Un poco, pues, de información general, ¿no? Y una vez más adentrado es cuando de verdad me gusta. Yo creo que eso es lo que le va a pasar a cualquiera que nos esté viendo, que primero tienes un interés, pues que puede ser, digamos, de turista, ¿no? Y Sí. luego, pues, vas conociendo y ves que es un mundo que te puede gustar, ¿no? Y que puede ser interesante cuando lo conoces de verdad, ¿no? Porque es importante también llevar a cabo el proceso de entender la diferencia entre lo que es el mundo financiero, que la gente se cree que es, y el que es de verdad, claro. Porque tú, Daniel, ¿cómo eras como estudiante? Volviendo un paso para atrás. ¿Te ¿En qué sentido consideras, de...? te consideras que eras buen estudiante, eras Yo era aplicado? bueno, sí, yo era buen estudiante. Ya ves, nunca he tenido problemas en los estudios. Sí, sí era buen estudiante, a mí me gustaba.
me gustaba estudiar en general, ¿no? Y me gustaban las ciencias y me gustaban las letras. En general, siempre he tenido pues, una posición de aprender, ¿no? Y de ver la educación que yo recibí, por lo menos, desde un punto de vista muy positivo para mí, ¿no? Y en la universidad, ¿viste algo que te hubiese gustado que te hubiesen, o sea, que hubiesen empleado pues algo más práctico o solo con la teoría tú crees? O sea, porque por ejemplo nosotros sí que hablamos en eventos con gente joven y un poco nos cuentan que a ellos les gustaría un poco más el hecho, pues, el ir a eventos, el ver un poco de forma práctica. Si tú también echaste en falta esa práctica o ver la teoría que te estaban contando en clase, el haberla podido ver con tus propios ojos de carrera a lanzarte al mundo profesional, o... A ver, depende, ¿eh? Muchas veces cuando la gente dice, me gustaría que hubiese cosas más prácticas, básicamente lo que te está diciendo, entre líneas, es, me gustaría que hubiese menos cosas que estudiar. Seamos serios, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, eso está bien. Está bien que haya un elemento práctico y que haya un elemento de conocimiento, pero al final tú tienes que entender que en el colegio y en la universidad el proceso de aprendizaje que llevamos a cabo es mucho más de lo que pensamos, digamos, desde un punto de vista de aplicabilidad. Mucha gente piensa, es que esto no es práctico, no me están diciendo cómo crear una empresa. Es que un profesor de universidad no te debería decir cómo crear una empresa, ¿no? No tiene por qué, ¿no? Sí. Lo que aprendes en la universidad y lo que aprendes en el colegio y lo que aprendes en particular en la universidad, es a pensar, es a organizarte, es a compartimentalizar, es a tener más capacidad de raciocinio. Vas adquiriendo toda una serie de competencias que te parecen, y a muchos de los que nos estén viendo dirán, es que la mayoría de lo que yo estoy estudiando no sirve para nada. Sí. Eso es lo que te crees, ¿sabes? Claro. Luego en el futuro, a lo mejor no vas a aplicar exactamente lo que aprendiste en la clase A, ¿no? ¿Por qué tengo yo que aprender modelos econométricos o qué es la multicolinealidad o la heterocedasticidad en estadística y todo eso, ¿no? Eso no sirve para nada, Pues sí, sí sirve, ¿no? Sí sirve. Otra cosa es que pienses que tiene que tener una aplicabilidad directa, que es algo que obviamente no ocurre. ¿Es malo que haya universidades, escuelas de negocios que están más orientados a la práctica? Para nada, para nada. Pero no nos podemos olvidar de la importancia que tiene ese conocimiento y esa forma de aprender reglada y lleva a muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente que se queja de que no recibe educación que sea orientada a la práctica, después, cuando tiene que escribir algo, no sabe escribir. ¿Sabes? Y dices, ay, va, ¿para qué me sirvió la clase de, no sé, de historia económica? Pues a lo mejor para ya hoy con la irrupción de la Claro. inteligencia artificial, yo creo que eso se potencia aún menos y puede ser, al igual que es una herramienta muy buena, es un hándicap también bastante relevante. Bueno, la tecnología siempre es buena. La tecnología siempre es buena. La tecnología es una herramienta y si la herramienta la utilizas mal, pues obviamente es mala. Si un chip en sí mismo no es malo ni es bueno. Si ese chip sirve para una bomba nuclear y matar a miles de personas, pues obviamente es malo, ¿no? Claro. Si ese chip sirve para curar a miles de personas con procedimientos mucho más técnicos, pues obviamente es muy bueno. La inteligencia artificial esta es maravillosa. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que piensa, ¿no? Que todo esto te va a hacer que tu aportación a tu trabajo diario vaya a ser fácil y mejor. Y no es cierto. A lo mejor crees que es un gran éxito, ¿sabes? Ja. Sí, sí. Le he pedido a Claude o a Perplexity que me haga el paper que me pidió el profesor, me lo ha hecho y ha colado. ¡Viva! Eres un cenutrio, ¿sabes? Sí. Porque la razón por la que te está pidiendo ese paper el profesor no es porque no piense que tú no lo puedas hacer con la inteligencia artificial. Es para que aprendas a buscar información, es para que aprendas a escribir, es para que aprendas a estructurar, y luego, además,
Eso, para los que nos estén viendo, que piensen que jajaja, me lo va a hacer esto, la inteligencia artificial se nota mucho. Está claro. Se nota mucho, ¿sabes? Y luego, por supuesto, lo mismo que hay inteligencia artificial, hay detectores de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de la inteligencia artificial yo lo recomiendo a todos mis alumnos. Yo soy pro inteligencia artificial, igual que antes, ¿sabes? A mis alumnos, yo jamás les he dicho que no utilicen apuntes, que no utilicen calculadoras. ¿Por qué? No. ¿Qué va a hacer? Yo no quiero que mis alumnos compitan contra gratis. Yo quiero que mis alumnos saquen lo mejor de sí mismos utilizando la tecnología, ¿no? Sí. Es una visión que se aprecia bastante y que hoy en día yo creo que aún quedan docentes que no les acaba de calar esto de utilizar todas las herramientas al alcance y tal, aunque sea una clara ventaja, ¿no? Como usted dice. Bueno, también tiene una lógica, ¿eh? Ojo, también tiene una lógica. Yo conozco muchos profesores, colegas, que dicen, no, es que hay una razón por la que yo no quiero que usen calculadoras, porque es que la cantidad de gente a la que le es imposible llegar a entender un porcentaje desde 2 cifras es cada vez mayor, ¿sabes? Entonces, también o sea, al final lo que tenemos que entender es que muchas de las cosas que la tecnología es estupenda, pero que muchas de las cosas que nos parecen como alumnos cuando somos jóvenes, oye, y que esto me ha pasado a mí, que pensamos, me cachis en la mar, ¿por qué porras me estarán haciendo que me sepa los caminos de la Hansa? Siempre recordaré eso, ¿no? Las rutas de la Hansa. ¿A quién le importa esta estupidez, no? Bueno, pues resulta que tiene una razón de ser, ¿de acuerdo? Que lo que sí me parece que no debería ser, esa es otra opinión como profesor diferente, es una excusa para convertirte en una máquina de suspender gente, eso no, ¿sabes? Pero sí creo que es importante que los alumnos entiendan que todo lo que aprendemos en el colegio y en la universidad tiene mucha más aplicación de lo que creen y que luego además tener oportunidades de hacer prácticas, de tener clases más prácticas, etcétera, etcétera, y actividades extracurriculares prácticas es buenísimo. Perfecto, tener esa mezcla un poco. Pues si queréis podemos seguir ahora un poco otra vez con la trayectoria. Sales tú de Repsol y entonces, por lo que tenemos entendido, pasas a algo más comercial, ¿no? Algo más de IR después de Repsol. No, yo estaba en Repsol. Sí. Yo en Repsol empecé en finanzas internacionales y mercados monetarios, en lo que se llamaba Repsol International Finance. De allí me fui a Inglaterra, a Reino Unido, a hacer un tiempo de expatriado en lo que es la actividad comercial y de exploración y de química, etcétera. Y después estuve un tiempo a cargo de África y Oriente Medio y finalmente, al final de mi carrera, en Repsol porque me fui, pero vamos, que lo voy a haber seguido, estuve en presidencia, relación con inversores, todo lo que tenía que ver con relaciones externas se llamaba en aquella época. Vale. ¿Y a ti personalmente, Daniel, qué fue lo que más te gustó? ¿Más la parte más técnica, análisis, o igual más la parte comercial, de relación con inversores? Un poco todo. Fíjate lo que es estar en relación con inversores y conocer a inversores que son el más tonto hace relojes, ¿no? Y además gente independiente que no se calla cuando se trata de decirle a los gestores que lo están haciendo mal. Los analistas de los bancos de inversión y sus modelos, sus informes, etcétera. Todo en el mundo financiero, la verdad es que tenía cosas muy interesantes y otras que son más técnicas y más, digamos, supuestamente aburridas, pero una de las cosas que es importante que la gente a las que le guste el mundo financiero tiene que ser consciente es que el mundo financiero es sobre todo aburrido. Sí, es que la gente se cree que viene aquí a, no sé, ¿sabes? De fiesta, ¿no? No. La inmensa mayoría de lo que se hace es aparentemente aburrido, pero luego lo que te das cuenta es que si te gusta, pues obviamente tiene mucho valor, claro.
Como has comentado, has salido de España. Otra de las cosas que escuchamos mucho entre los jóvenes es el hecho de salir a coger experiencia afuera. Entonces sí que nos gustaría que nos explicaras un poco qué ventajas tiene y qué diferencias hay en esa cultura de trabajo que te pueden dar otros países fuera de España de cara a tu carrera profesional. Vamos, cualquier joven debe tener experiencia en el extranjero, debe tenerlo. Cualquier joven debe buscar la experiencia en el extranjero. Si yo hubiese tenido la oportunidad, porque en aquella época no teníamos la libertad de movimientos, etcétera, que tenemos ahora en el año 2026, ¿no? Pero si yo hubiera tenido las oportunidades que tienen los chavales, los jóvenes hoy, vamos, ¿sabes? Y sobre todo, si te gusta el mundo financiero, pues es como a nadie se le ocurre, bueno, a alguna gente habrá que se le ocurra, pero si te gustaría ser actor o actriz, pues claramente te irías a Hollywood, ¿no? No te vas a quedar en Villalpando, ¿entiendes? Entonces, hay que salir fuera. Hay que salir fuera porque una de las cosas que nosotros no nos damos cuenta en nuestro día a día, el vuestro y el mío, es los sesgos de confirmación. Es que tú piensas que tienes relaciones o que estás relacionándote o teniendo interacción con personas que piensan distinto, que son diferentes, etcétera, y en realidad no es así. En realidad estás en un círculo tan ínfimo que no te das cuenta de lo que es el resto del mundo. Y conocer a gente de otras culturas, de otras religiones, de otra forma de pensar, salir fuera, buscarte la vida, todo lo que conlleva vivir en el extranjero es una experiencia absolutamente esencial para crear carácter y para enseñar a la gente que el mundo es bastante más que esta anécdota global que es España, ¿no? Sí. A los jóvenes que le atraen el sector financiero, Daniel, a estos jóvenes, ¿a qué países les recomendarías que se fijaran en ir o en aplicar a trabajos? Ya que sabemos que igual más a nivel europeo, Estados Unidos obviamente sigue siendo el centro financiero, Nueva York, Wall Street, pero más a nivel europeo, como que ya no está tan claro como hace una década, donde sí que estaba claro que era Londres, ¿no? Ahora sí que puede estar un poco menos consolidado. No. ¿O sigue siendo Londres? No hay color. O sea, a nadie se le ocurre ir a... Bueno, puedes hacerlo, no pasa nada, ¿no? Pero a nadie se te ocurre ir a hacer carrera o a crear experiencia en el mundo financiero, con todos mis respetos, a París o a Madrid, ¿entiendes? ¿No? Que son sitios estupendos, que tienen muchas cosas buenas y que puedes hacer cosas en el sector financiero, pero, a ver, el sector financiero, donde tienes dinamismo, donde tienes las oportunidades, eso sigue siendo, con todo lo del Brexit o no Brexit y tal y que cual, sigue siendo Londres y Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, obviamente. Pero claro, yo lo que recomiendo a la gente es que lo que hagan es, desde luego, si lo que quieren es trabajar en el mundo financiero, que se creen currículum. Y luego puedes volver a España o puedes buscar otras cosas en otros países maravillosos, estupendos, ¿no? Pero si lo que quieres es aprender, tienes que aprender con los mejores y los mejores están en los países anglosajones. Vale, estamos comentando un poco tema países, pero de cara a estructurar una carrera en el mundo financiero, como por ejemplo tú acabaste en Repsol en una parte más de IR, de cara a prepararte la carrera, ¿es mejor empezar en algo más analítico para luego poder pasar IR o puedes ir directamente IR? O sea, de cara a acabar por ejemplo, si tienes un perfil más comercial, si recomiendas coger unos conocimientos más fuertes a nivel, pues estar dentro de todo lo que son cálculo de modelos, Más etcétera, técnicos, ¿no? más técnico, y luego de ahí saltar a algo más comercial, o puedes ir directamente a lo comercial. Bueno, me parece como si fuese una cuestión que vayas a decidir tú o el que nos esté viendo. ¿Entiendes? Es que yo lo que me gusta, gracias. A mí me gusta el rock. ¿Sabes? What the fuck, perdón, ¿sabes? No. ¿Dónde tienes que meter el pie? Donde puedas. Donde puedas. ¿Dónde tienes que meter el pie? Donde puedas. ¿Dónde tienes que meter el pie? Donde te sea más incómodo. Donde te sea más difícil. Donde tengas que currar más. La gente piensa que va a hacer una carrera en el mundo financiero escondiéndose detrás de un pilar de un grupo, de una marca, ¿sabes? Porque es humano
intentar evitar el riesgo. Y es humano también intentar evitar el fracaso. En el mundo financiero no vas a tener ninguna opción con esa estrategia, ninguna. Puede que trabajes en un banco, pero eso no significa que tengas una carrera en el mundo financiero, ¿de acuerdo? Es importante la diferencia porque los bancos son gigantescos y tienen un montón de divisiones, un montón de opciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde tienes que ir? A esos sitios donde te parece que se trabaja demasiado, que es que hay que ver, fíjate, que no puedo ver a mis amigos, exacto, ahí. Bueno, ¿Sabes? veniendo un poco con el tema que comentas, si puedes comentar o dar tu opinión un poco sobre todo esto del work-life balance. Nada. Deja de pensar en chorradas creadas por gente de mi edad. Porque esas son idioteces creadas por gente de mi edad cuando ya están bien cómodos y bien establecidos. ¿Sabes? O sea, vosotros lo que tenéis. ¿Por qué crees que ha surgido todo este tipo de ¿Por qué? de opiniones? Muy claro. Hombre, te lo digo muy claro, porque hay toda una. Es muy lucrativo venderle a la gente el circo de Stromboli. Claro, es muy lucrativo decir, no, hombre, tú lo que tienes que hacer es disfrutar de la vida. Oye, claro que sí, pero lo que tienes que hacer, ¿cuándo vas a trabajar? ¿Cuando tienes 23 años o cuando tienes 59? ¿Cómo vas a tomar la decisión de meterle más horas, de dar más caña, etcétera, etcétera? ¿Cuándo? Cuando eres joven, ¿sabes? ¿Entiendes? Y claro, el que te dice lo contrario suena mucho más atractivo. Si yo te digo, no, hombre, no. Lo que tienes que hacer es disfrutar de la vida con el dinero de tus padres. Porque ¿con qué estás disfrutando de la vida? Es más, claro, si lo ves desde el punto de vista de valor presente neto, estás cometiendo una equivocación de tal calibre, ¿no? Entonces, ¿cuándo tienes que aprender? ¿Y cuándo tienes que pelearte? ¿Y cuándo tienes que luchar? ¿Y cuándo tienes que currar como un demonio? Cuando eres joven, ¿sabes? Ya. Y fíjate, tú has explicado mi carrera, claro, la gente pensará, este empezó en un año y 2 años después, no. Yo estuve 10 años en el mundo corporativo y después fui al mundo de los hedge funds. Si yo con 30 y pico años pude, no sé qué es lo que no puede hacer una persona con 23, con 26 años, que es un crack y que tiene muchísima más energía, muchísima más capacidad y muchos más conocimientos. Claro. Yo creo que todo esto viene altamente influenciado por todo el tipo de políticas de ESG, todo el wokismo corporativo, ¿o no crees que tenga nada que ver? No, a ver, todo eso tiene que ver con el declive de la sociedad occidental, que es pensar que el valor se crea cantando canciones de John Lennon. Están estupendas, las cantas, no sirven para nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo esto viene de olvidar que la riqueza o se crea o se destruye. Cuando tienes la oportunidad de crear riqueza y además ser lo suficientemente joven, como lo era yo cuando empecé a trabajar o como lo sois vosotros, que puedes currar un montón y además salir los fines de semana con tus amigos y además ir al concierto de quien te guste y además ir al fútbol, etcétera, etcétera, con 23 años. Con 58 años, macho, el viernes lo único que quieres es poner los pies encima del sofá y ver 6 o 7 episodios seguidos de la serie que más te guste. Claro, ¿entiendes? Entonces, es el momento para currar. Es el momento para currar. ¿Significa eso que no tengas que tener respeto al medio ambiente, a lo que es social y al gobierno corporativo? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Sabes? Entonces, yo lo único que le digo a la gente es que si lo que la gente quiere es no trabajar, vivir una vida cómoda y no tomar riesgo y por lo tanto que no se te eche la bronca por las equivocaciones, pero tampoco vas a tener la remuneración de tus éxitos. ¿Sabes? Entonces es muy sencillo. En el mundo financiero las cosas son súper sencillas, súper sencillas. O tú quieres estar o no quieres estar. Si quieres estar, esto es igual que cuando la gente habla sobre
empresas de consultoría, ¿no? Es que hay que ver cómo se trabajan las empresas de consultoría. Y luego dicen, ¡jo, qué bien leído a esta persona! ¿Sabes? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es fácil. Hay un montón de desincentivos y de mensajes y de cantos de sirena que te intentan decir que hay un camino fácil, rápido y sin esfuerzo, pero es falso. Pero es falso, ¿no? Sí. ¿Tú opinas, Daniel, que hay una falta de motivación por las nuevas generaciones y también un problema por parte de las empresas para retener ese talento? No, yo creo que las nuevas generaciones tienen intereses diferentes y van actuando, pero yo, por ejemplo, yo veo la gente joven actualmente es súper currante. Que hay gente que no es currante, también había gente vaga en mi época, ¿no? En mi época, cuando se creó Internet, una de las primeras cosas que se creó fue una cosa que se llamaba el rincón del vago. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Sabes? ¿Para qué sirvió eso? Para nada, ¿no? Bueno, importante, entonces, que no caer en este error muy típico de viejuno, ¿sabes? En mi época sí que currábamos y tal, y las juventudes ahora no saben. No, la juventud es ahora el más tonto hace relojes. Sí. La juventud ahora es gente, primero, y esto es muy importante, la gente joven de vuestra edad es muchísimo más sana, muchísimo más comprometida que lo éramos nosotros, ¿de acuerdo? Eso ya es un salto cualitativo brutal, ¿no? Mucho más deportistas, mucho más sanos, mucho más tal, se tomarán las copas que quieran de vez en cuando, pero no es lo mismo que en mi época, etcétera, etcétera. Segundo, tienen el mundo. Entonces, claro, dices, ¿las empresas tienen dificultades para retener talento? No, es que hay más opciones para vosotros. Claro, en mi época, cuando yo salí de la carrera y empecé a trabajar en Repsol, eso era un privilegio, ¿sabes? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, entre comillas, se retenía talento porque la gente, A, no podía salir o les era muy difícil salir, B, las empresas tenían una posición en la que podían elegir. Ahora, pues oye, las empresas muy bien, pues te ofrecen oportunidades de carrera, cuando la gente curra, hay competencia por la gente currante. Entonces, a mí me parece, al contrario de lo que suelo escuchar por ahí por parte de gente de mi edad, a mí me parece que la gente joven actual está muy, muy preparada y es muy, muy trabajadora. ¿Que hay caraduras? Anda, que no había caraduras en mi época. Totalmente de acuerdo. Algo que queríamos hablar contigo, que ya que hemos tocado el tema del Internet, hemos visto que bastantes jóvenes ahora utilizan la estrategia de la marca personal y justo queríamos aprovechar contigo el preguntarte si es tan efectiva como dicen que es en el mundo financiero o incluso hoy en día para cualquier cosa el tema de crearte una buena marca personal. Sí, pero claro, como todo en esta vida, es importante, pero no es fácil y tienes que lidiar con las consecuencias. Claro. O sea, todo el mundo dice, es que antes que no había redes sociales todo era mucho más fácil. Bueno, también no te enterabas del 90% de lo que pasaba, ¿no? Entonces, crearte una marca personal tiene una serie de factores muy positivos y luego, claro, obviamente, la pérdida de privacidad, etcétera, etcétera. Lo más importante es que la gente tenga en mente que no existe el concepto de ser conocido y que todo salga bien. Que no está el concepto de exitoso y que nunca te hayas equivocado. O sea, que todo tiene su yin y su yang, ¿no? Lo que tienes que ser consciente es que crear una marca personal tiene un factor muy importante, ¿vale? Pero si tu objetivo en esta vida es profesionalmente, no tomar riesgo, esconderte detrás de una marca o de un grupo, etcétera, etcétera, pues entonces la marca personal no te sirve para nada. Una de las cosas tremendas que yo viví fue muchísima gente cuando yo me fui de España y cuando fui a distintos sitios, etcétera, etcétera, pues claro, tenían carreras longevas en empresas grandes, ¿no? Y llegó la crisis de 2008 y gente que había estado, bueno, que estaba en posiciones de relevancia, de repente se dan cuenta de que si pierden su puesto de trabajo,
el 99% de su currículum no dice nada de su persona, sino de la marca en donde ha trabajado. Y entonces ha habido mucha gente que se ha llevado una sorpresa negativa, ¿no? Porque pasan de ser personas súper ocupadas que no tienen tiempo para atender llamadas de teléfono a que no suene el teléfono, ¿no? ¿Mm? Es como el síndrome del ministro, ¿no? Yo le dije a un exministro español cómo se vive pasando de ser el que recibe las llamadas al que las hace, ¿sabes? ¿Mm? Entonces, eso no es malo, pero sí es importante que si te vas a crear una marca personal, te tienes que crear una marca personal en la que tú estés dando qué es lo que haces tú, no lo que hace el gigante empresarial que ha tenido a bien contratarte. Que tú, Daniel, decidiste en un punto de tu carrera, no sé si de forma consciente, con alguna estrategia o teniendo en cuenta todo esto que estás contando, decidir exponerte un poco más y de alguna forma, de forma directa o indirecta, generarse una marca personal. No sé si fue consciente o cómo surgió esto de, oye, decidir exponerse un poco, exponerse, salir en medios. Sí es consciente, pero es gradual, ¿no? A mí mucha gente me dice, no, es que yo le veo por la televisión y tal cual, no sé qué, como si yo hubiese aparecido un día y estuviese saliendo en las televisiones, ¿no? No. Esto es un proceso y tienes que ser consciente de que hay cosas en las que... O sea, ¿qué es lo que te vas dando cuenta en tu vida profesional y personal? ¿Para qué eres bueno? Eso no lo sabes. Yo, si tuviese el Daniel Lacalle de 23 años, le dices las cosas que yo hago hoy en día, dice, ni de coña, ¿sabes? Ni de coña. ¿Cómo te das cuenta? Pues te lo va diciendo el mercado, ¿sabes? Te lo va diciendo el mercado. Hay gente que le invitaron una vez a la televisión y bajó la audiencia un punto, es broma, y no les han vuelto a llamar. Bueno, pues no lo sé. ¿Sabes? Hay gente hay gente legítimamente que no quiere lidiar con el riesgo de tener una marca personal y por lo tanto aparecen los odiadores, los envidiosos, claro, normal. Bueno, pero eso es todo es perfectamente legítimo. Lo que yo intento transmitir a todos los que nos están viendo es que todo eso es perfectamente legítimo siempre que seas consciente de que no puedes tener una cosa y la contraria a la vez. ¿Está muy bien? Dice, no me gusta el sector financiero porque se curra demasiado, se hacen unos modelos insoportables, tienes que estar hasta las tantas haciendo presentaciones y cosas y no sé cuántos, bla, 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 y yo quiero otra cosa. Muy bien, pero entonces no esperes, ¿sabes? ¿No? O sea, lo que le intento transmitir a la gente es que no existen los caminos sencillos, ¿no? No, nadie se ha hecho influencer de un día para otro, ¿entiendes? Hay mucho trabajo detrás de ello. Las redes, eso sí es un hándicap vuestro. Las redes sociales, los medios de comunicación, te da una sensación de inmediatez equivocada y luego también te da una sensación muy equivocada de que la gente que ha tenido éxito le ha ido siempre bien, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, una cosa maravillosa de cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos era ir a esas conferencias que dan los grandes líderes explicando sus fracasos, ¿no? Pero claro, la gente mira y se piensa pues que Taylor Swift llena no sé cuántos días el Santiago Bernabéu porque apareció un día y se disfrazó de esto y se puso a bailar y salió todo bien. No. ¿No? Es muy importante darse cuenta de que todo es un proceso, de que no existen los caminos cortos. Y sobre todo, más importante, que aquellos que piensas que han sido caminos cortos, si tienen éxito, no son caminos cortos, y aquellos que han tirado por los caminos cortos, no te acuerdas de ellos, ¿sabes? En cuanto a tu marca personal, ¿crees que ha ayudado también mucho el hecho de que hayas escrito y hayas sacado libros tan relevantes que hayan hecho que todo aquello que tú puedes comentar o anuncias de esa claridad y esa, por así decirlo, que la información que estás dando tiene algo detrás, que no lo estás diciendo como hay muchos influencers que cuentan cosas que al final pues bueno, lo hacen un poco pues para que la gente les siga y poco más, que realmente no tiene un contraste bueno detrás? No tiene la autoridad que igual Eso es. tenías tú. La autoridad te la da la gente.
Y como en todo en esta vida, pues hay gente que podrá estar completamente en desacuerdo conmigo, anda que no hay, unos cuantos, ¿de acuerdo? Está completamente en desacuerdo conmigo, pero ¿sabes en lo que no está en desacuerdo? En la coherencia, ¿sabes? Dice, oye, pues este señor lo que dice es coherente con lo que piensa, ¿vale? Y eso sí es importante, ¿no? También es importante que nos demos cuenta que la autoridad te la da la gente, no te la da un título, ¿eh? Esto es un gran error en España. La autoridad te la da la experiencia, el hecho de que la gente que ha tratado contigo tiene una experiencia positiva y lo transmite a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que te da la autoridad. La autoridad no te la da tener un título o tener muchos títulos, ¿sabes? ¿No? Entonces, en mi caso particular, el haber escrito libros, todo ese tipo de cosas, son cosas que obviamente tienen un valor importante, pero no nos podemos engañar que la razón por la que tengo casi 10 libros es porque se venden. Y que, claro, y que lo que te está dando esa autoridad es el hecho de que la gente que compró el primer libro le encantó, el segundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la importancia del mercado, ¿no? No olvidarnos de la importancia del mercado. El mercado te va diciendo para lo que eres bueno. Y eso no significa que lo que te gusta no lo puedas seguir haciendo, ¿no? Como te decía, a mí me gusta el boxeo y me gusta el rock, pero no me subo a un ring ni le hundo la vida a la gente cantando por las televisiones, ¿verdad? Es importante que el mundo te va diciendo y tú puedes luego, por ejemplo, tú puedes, a lo mejor te gusta mucho invertir, pero no eres bueno para el mundo de la inversión. No pasa nada. Si puedes seguir invirtiendo, ¿sabes? Y puedes seguir teniendo una... Eso también es importante. O sea, muchas veces para la gente joven perciben que la razón por ejemplo, si haces una entrevista y no te ofrecen un trabajo, ¿qué es lo que sueles pensar? Que es culpa tuya. No, tienes que pensar que A, no eres un encaje, B, mil cosas. En vez de verlo como algo que es una afrenta contra ti, velo como algo que es una oportunidad en lo que la gente te está diciendo, mira, en esto tú no eres. Se pueden equivocar, ¿sabes? Se pueden equivocar. Y tú puedes decir, se han equivocado y voy a ir para adelante. Muy bien, pero aprendes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo importante es ir aprendiendo de ese factor y no pensar que el mundo está contra ti, que la razón por la que no te ha aparecido esa oportunidad y a tu amigo sí es por una injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de fracasos y aprendizajes, Daniel, me gustaría saber cuáles han sido los más decisivos o los que más te han podido afectar a lo largo de tu trayectoria profesional y los que más de alguna forma has aprendido, claro. Hay muchos. Hombre, muchas veces, pues haber tomado decisiones de inversión que han sido completamente equivocadas, ¿no? Habiendo confiado en el equipo directivo de una empresa que te dice que los fundamentales están asegurados y bueno, pues eso, y equivocarte, ¿no? Eso, por ejemplo, pues eso ha pasado en muchas ocasiones y aprender de ello. En mi carrera profesional, pues sí, ya ha habido momentos en los que he dicho, oye, pues resulta que esta parte, pues resulta que o yo no soy bueno para ella o simplemente hay una opción que a mí me viene mejor, ¿no? Entonces, pues es que son, claro, la gente piensa fracasos, ¿no? Pues aquella vez en la que me maté. No, ¿sabes? ¿Entiendes? Cuando hablamos de fracasos son errores, equivocaciones, cosas que... Y eso es, ¡buah! Pues yo te diría que montones, ¿no? Claro, constantemente, ¿no? Sí. Estamos hablando de fracasos. ¿Cómo valoras tú la cultura financiera en España? Pues mira, la cultura financiera en España siempre se dice que es muy mala y yo lo que veo es una gente que tenemos unos gestores de fondos que son increíbles, que tenemos unos fondos de inversión y unos bancos de inversión con unos profesionales estupendos. Entonces, claro, muchas veces la gente piensa, no, es que hay poca cultura financiera porque no hacen lo que a mí me gusta que hicieran. Bueno, no, ¿sabes? No, la gente
La gente tiene una percepción de riesgo y una percepción de volatilidad y ahí toma sus decisiones. Yo creo que lo que no hay nunca es suficiente cultura financiera, ¿sabes? Es decir, que hay que estar aprendiendo constantemente. ¿Tú has notado mucho el cambio en estos últimos años? Total. O sea, tú, cuando yo empecé a trabajar, pues el conocimiento sobre elementos esenciales de la inversión, del mercado financiero, etcétera, enorme, ¿no? Yo me acuerdo que, y nos hemos llevado sopapos, como cuando se decía que tenía los enemigos de España, hubo una portada de un periódico, porque eran los fondos de inversión que, teniendo un montón de bonos de España, no querían comprar más, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo aprendes en esta vida? ¿Cómo aprendes en esta vida? Dándote golpes, ¿sabes? Dándote golpes. Eso es lo importante. Lo importante no es pensar, yo voy a buscar la forma en la que no me vaya a dar golpes, sino voy a buscar la manera de darme golpes y aprender de ellos. Y eso es lo que te genera. Y se ve a la gente. Mira, yo veo a alumnos míos que dejan el máster, ¿no? Y que empiezan a trabajar y ves saltos en un año que dices, esta persona es que le ha cambiado el cerebro. Esa persona no lo percibe, pero el que le ha visto, ¿sabes? A esa persona dice, esta persona increíble, ¿no? Entonces, yo he visto un cambio radical, ¿no? Has comentado tus alumnos de máster, ¿cómo nace esa vocación docente después de de tu carrera, de que luego te surja, ¿no? esa vocación docente? Sí, pues como todo, estás en el mercado financiero y te dicen, oye, ¿te gustaría dar clase en este máster? Y dices, hombre, pues no me lo había planteado nunca, pues vamos a probar. Igual que todo. Al final todo es prueba y error, ¿verdad? ¿Sabes? No es una cuestión. Y luego dices, bueno, pues puede ser, no me gusta nada. O puede ser, porque a nosotros en los másters nos valoran los alumnos, ¿no? ¿Sabes? Y resulta, ¿sabes? Oye, pues dices, ahí va. Pues 4 años consecutivos con los alumnos valorándome de manera excepcional, ¿no? 5 años consecutivos, 6 años consecutivos. Ah, pues mira qué bien, ¿sabes? Entonces, también lo que a mí me gusta de todo lo que yo hago es la complementariedad. Es decir, las clases que yo doy, los libros que yo escribo, los vídeos que yo hago. ¿Qué clases impartes, Daniel? ¿Cómo? ¿Qué clases impartes? Yo sobre mercados, en un máster en finanzas internacionales, yo hablo sobre política monetaria y macroeconomía. Muy bien. Y son alumnos con experiencia profesional, supongo, ¿no? La mayoría. La mayoría, sí. Y así como duda que me acaba de surgir ahora, en cuanto a la docencia o la gestión pura, ahora mismo, ¿hay alguna que prefieras más o como estás comentando la complementaria? No, yo creo no hay que algo que... No son excluyentes, ¿no? No son cosas excluyentes. Muchas veces yo creo que los chavales dicen, no, es que a mí me gusta esto, pero no me gusta lo otro. O por lo menos, quizá me refería más a qué satisface más. La docencia tiene un componente de satisfacción personal muy relevante, que es el de ver a esa gente con ganas de aprender. Claro, cuando tienes gente que tiene ganas de aprender, yo no le arriendo las ganancias a esos héroes que hay dando clase a gente que no quiere aprender nada, ¿no? Que son héroes, como te decía. Pero la docencia es muy satisfactoria personalmente si tienes esa interacción con los alumnos y ellos te dan ese feedback y vas aprendiendo también con ellos, además de impartir. Y la gestión, lo bueno que tiene es que todos los días empieza de nuevo, como el día de la marmota, y todos los días pues te puedes llevar equivocaciones, te puedes tener éxitos, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien. Volviendo un poco a tu carrera profesional, nos hemos quedado que estabas en Repsol y de alguna forma consigues entrar en Citadel. Vamos, yo estaba en Repsol, en presidencia, y hicimos la OPV de una de las empresas del grupo, Enagas,
Y entonces me fui a Enagas como director de relaciones con inversores en un periodo muy interesante, recién salida a bolsa, lo que es poner en el mercado a una empresa relativamente desconocida y recién salida a bolsa. Eso fue un periodo muy intenso y muy divertido y muy entretenido y bueno, la verdad es que muy edificante. Y de ahí me sale la oportunidad de irme a un fondo, no a un fondo, a un banco de inversión. Entonces me fui, entonces ahí doy un salto completamente de 180. ¿Cómo te surge esta oportunidad, Daniel? Pues como todas las oportunidades te salen cuando no las necesitas. Las mejores oportunidades te salen cuando no te salen cuando estás, ojalá me apareciera, ¿sabes? ¿Cuándo te aparecen las buenas oportunidades? Cuando estás de escándalo, eres el director de relaciones con inversores, tienes coche de empresa, despacho con ventanas, es un equipo estupendo de gente currante que lo está haciendo maravillosamente bien, estás contento, estás a gusto, estás cómodo y te sale una oportunidad, te llama alguien y te dice, ¿por qué no te vienes a un banco de inversión, pero te tienes que venir a Londres y además vas a cambiar radicalmente de carrera? Y lo que yo siempre he hecho ha sido ir a por las oportunidades cuando aparecen, porque el cartero nunca llama dos veces, como dice la película, dice el cartero siempre llama dos veces. Vosotros no sabéis qué película estoy hablando porque es de hace muchos años. Jack Nicholson y Jessica Lange. Pero The Postman Always Rings Twice, que es un remake de los años 50 o 40, no me acuerdo. No, las oportunidades te aparecen y una de las cosas que yo siempre he hecho ha sido tomar las oportunidades cuando me suponían un reto importante, salir de tu zona de confort. Cuando te salga una oportunidad, no pienses en ese sitio donde vas a ir, piensa en el siguiente, ¿sabes? Ese sitio si ese sitio te hace más fácil, más corto, más exitosa la posibilidad de ir al siguiente. No pienses en ese sitio, ¿de acuerdo? Mucha gente se va de un sitio a otro porque trabaja demasiado, porque no le gusta lo que hace, me voy a otro sitio. Y el cambio es lateral, ¿sabes? Y además el sitio al que te vas resulta que no te facilita el ir al sitio que realmente te gustaría, sino que encima te lo retrasa. Porque claro, vuelves de cero, empiezas, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que, ¿sabes? Has comentado que tú siempre piensas en el paso siguiente. ¿Cuál fue ese paso siguiente a Citadel? O... No, el paso siguiente fue Citadel. Es decir, el paso siguiente, yo me voy a un banco de inversión diciendo, esto es una buena oportunidad para dar el salto a la gestión y a entrar en un hedge fund. Y ese fue el salto. Ese salto pasó mucho antes de lo que yo siquiera soñaba. Y la verdad es que fue un privilegio absoluto, ¿no? ¿Cómo era tu día a día en Citadel? Si nos puedes contar un poco acerca de la empresa, tus vivencias. Bueno, es una empresa. Mira, lo maravilloso, eso es otra cosa que yo le recomendaría a todo el mundo. Siempre intenta trabajar con gente que todo el mundo es mejor que tú. Y eso no te tiene por qué afectar a tu ego, ¿sabes? O sea, yo aparezco en Citadel primero con la misma edad que el dueño, yo tengo la misma edad que Ken Griffin, ¿de acuerdo? O sea, que era de los más mayores, ¿de acuerdo? Y claro, todo el mundo, el más tonto hace relojes, currando espectaculares, todo el mundo. Y entonces, claro, yo a aprender y a demostrar, ¿no? Y a demostrar, ¿no? Y para mí fue es como ir a los marines de la inversión. Entonces, el día a día no lo podéis ni imaginar. Primero porque el día a día era todo a la vez, ¿sabes? No, me levanto por la mañana, hago esto, no. ¿Sabes? Era pa. Y todo el tiempo, cada momento, en cualquier momento, ¿no? Como ir, tú sabes esa gente que para entrenar, para lo que sea, se va a los marines, hay, ¿no? ¿Sabes? Es que se van a los campos de esto para ver si se ponen en forma y todo eso. Pues como eso, pero a lo bestia.
lo que es el bootcamp de la inversión. Un bootcamp, hiciste un bootcamp, pero te pilló ir a las trincheras con la crisis de 2008. Hombre, claro. Ahí fuiste a la guerra directamente. No, la crisis de 2008 nos fue muy bien. Claro, nos fue muy, muy bien. Tú piensas que yo conocí a personas que identificaron la crisis de 2008 de manera admirable, contra viento y marea, ¿no? Cracks, gente increíble, increíble. Esto es lo bueno lo bueno de trabajar con gente que todo el mundo es mejor que tú, o por lo menos que tú percibes que todo el mundo es mejor que tú, porque probablemente ellos piensen que tú eres muy bueno también. Lo bueno es conocer gente que es verdad que es un entorno muy competitivo, pero a la vez es un entorno muy de colaboración, muy de entendimiento, muy increíble, 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 increíble. Vamos, yo se lo recomendaría a cualquiera que pueda, porque claro, parece como que es que, esto es, me acuerdo una vez cuando empecé con el primer libro, Nosotros los Mercados, que alguien me escribió en una red social diciendo, yo jamás trabajaría en Citadel. Yo le puse, a ti jamás te contratarían, te vengas aquí, ¿no? ¿Sabes? Eso es como esa gente que va a los gimnasios y ve una foto de Lila Brada o de algún Mister Olimpia de estos, ¿no? Y dice, no, es que yo no me quiero poner como esos. Y claro, el entrenador le dirá, no te va a poner como esos ni aunque te tocase la lotería, ¿no? Entonces, para mí fue un privilegio absoluto, una oportunidad increíble y un periodo maravilloso del que mantengo amistades con todos, ¿no? En ese entorno tan competitivo y feroz y bonito a su vez que tuviste, la gente, todos esos chavales nuevos que entraban, ¿qué habilidades técnicas y soft skills veías que tenían diferenciales para... Pensar diferente, pensar diferente, pensar diferente. Mira, uno de los grandes problemas del sector financiero es el sesgo de confirmación, ¿no? La gente que dice, que repite como loros, ¿sabes? ¿No? Lo que dice eso que se llama el consenso, ¿no? ¿Cuál es el valor de eso? Cero. Entonces, claro, pues cada uno tenía elementos de competencias pues muy diferentes, muy, muy, muy diferentes unos de otros, ¿sabes? Pero había, yo creo que un nexo común que era esa forma de pensar que yo llamo no fuera de la caja, sino contra la caja, ¿no? ¿Sabes? El estar testando constantemente, un momento, este desorientado me ha dicho que la inflación está bajando, tal, ¿sabes? Vamos a romper con los muy confortables mitos del consenso, ¿no? En el mismo momento, yo te escucho, he visto que has dicho en algunas entrevistas como que en ese momento en España estaba muy mal visto el mundo de los hedge funds, como que sí, te no surgieron mal, algunas no críticas mal. y como que... No mal, sino lo siguiente, ¿sabes? No mal, ¿sabes? O sea, parecía como que estabas trabajando con el diablo. Yo me acuerdo que fui a una cena y me preguntaron, una gente que no conocía, y me preguntaron, ¿en qué trabajas? Y yo dije, trabajo en un hedge fund. Y me dijeron, lo dices como si no pasara nada. Y digo, es que no pasa nada. Y ¿qué clase de estupidez estás diciendo? ¿Sabes? ¿No? Entonces, claro, había se contaban unas bobadas de tal calibre sobre el mundo de los hedge funds, que esa es la razón por la que nosotros los mercados funcionan tan bien. Muy bien, Daniel, pues nada, ya son las 7 de la tarde, menos 2 minutos, así que para no robarte más tiempo, ha sido un placer. Esperamos empezar una vez próximamente, a ver si vamos a intentar hacer algo por el IE, entonces le avisaremos por si está usted por ahí dando clase. Y nada, estamos montando una serie de conferencias, que ya llevamos una que es de Private Equity, que ha venido pues diferentes gestoras, de fondos, de inversión primaria y tal, y ahora queremos hacer una más de mercados y de banca e inversión, y estamos viendo a ver dónde la hacemos, así que nada, vamos hablando con usted y muchísimas gracias por el apoyo que nos ha dado siempre, vaya. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo fuerte.